Hola chicos, buenas tardes. Hola José, hola Valeria, buenas tardes. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta tardecita de viernes. Una servidora, la maestra Nuria Cabrera Tobar, pues estoy aquí para servirles. ¿Y qué les parece si iniciamos nuestra sesión? Vamos a trabajar, ¿verdad? Esta segunda sesión de espacio de aprendizaje. Creo que en este caso, José, la vez pasada, no, ya me acordé, Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Gracias, una disculpa la otra vez, Dani, porque se cortó, ¿verdad? Ya no tuvimos oportunidad de comunicarnos y no sé qué pasó por ahí, pero bueno, espero que no haya quedado ahí como pendiente eso que me preguntabas y si no, lo retomamos, cualquier cosa. Bueno, vale, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarme, bienvenidas ambas. Y bueno, ¿qué les parece si trabajamos con algo que es muy importante, que yo estoy observando en las entregas de los trabajos, que por ahí está un poquito fallo, ¿sí? ¿A qué me refiero con el segundo trabajo? Bueno, pues el segundo trabajo, como ustedes saben, es un descargable. Tenemos que entrar a la plataforma, revisar ese segundo descargable, ¿verdad? O esa segunda entrega. Y como ustedes están viendo aquí en la pantalla, pues hay que descargar este documento que se llama Interpretar el Mundo. Entonces, bueno, pues recuerden que tenemos que habilitar, ¿sí? La forma para poder, la edición, para poder contestar sobre esta estructura. Hay muchas veces a lo mejor que nuestra computadora no nos solicita o no nos dice, ¿verdad?, que lo podamos editar, pero la idea es que ustedes no trabajen doble, o sea, que no repitan este formato y lo copien, porque bueno, pues el chiste es que ustedes ocupen esta plantilla, ¿sí?, para elaborar su trabajo. No se les olvide siempre poner una portada, aunque sea un descargable y una plantilla. Importante siempre colocar su portada. Nunca se les olvide, por favor. Y bueno, pues este trabajo, el segundo trabajo de esta semana, habla sobre las cuestiones relacionadas a las enfermedades, ¿sí? Y una de las enfermedades que es más grave en todo el mundo, pues tiene que ver con el cáncer. Hoy en día, por la situación que estamos viviendo, ¿no?, de la pandemia, y que si hay un virus y que si una nueva enfermedad, pues muchos se han olvidado ya del cáncer, pero esto es una de las enfermedades que ataca, ¿sí?, que se genera en todo el mundo. Y yo creo que está muy vinculada con las preguntas del foro Aprendiendo, porque pues muchas veces, ya sea por pláticas de la familia, porque escuchamos, por muchas cosas, o por información por fakes, ¿verdad? Fake news, pues de repente leemos información que no corresponde. Entonces, a veces creemos que esta enfermedad, pues es algo así como que se da porque somos muy enojones, porque tenemos muchas creencias o se pueden generar muchas creencias al respecto de esa enfermedad. Y este trabajo precisamente recupera lo que en el foro Aprendiendo viene de preguntas. Si ustedes recuerdan, ahí en el foro Aprendiendo dice, ¿verdad? Cuéntanos, platícanos de una situación, ¿no?, que, vamos a decir, sea como muy recurrente, que la gente tenga esa creencia. Y por ahí ya varios me han compartido que, bueno, pues habemos personas que no nos gusta pasar por abajo de las escaleras, ¿no? O que si ves un gato negro, así como que dices, ¡ay, mala suerte! O que si ves, o si se te rompe un espejo, pues son 7 años de mala suerte. Esto que está aquí en este trabajo es muy parecido. ¿Por qué?
Porque primero, ¿verdad? Nos dicen que tenemos que leer un texto que nos platica acerca de la situación de una persona que empieza a sufrir esta enfermedad. Y ya que ustedes revisaron esa historia, nos hacen varias preguntas al respecto de la historia que leímos. Y entonces, en este trabajo, tenemos que recuperar esa información. Y entonces, pues en la primera parte dice, Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela, primero porque estaba en estudios para el diagnóstico y ahora ha venido porque está recibiendo un tratamiento. Y entonces estas preguntas nos refieren a si la información que nosotros leímos es clara, si es una situación de la vida cotidiana, si la idea de esta información que ustedes lean consideran que pues da datos que sean verídicos o a lo mejor no lo son y por eso aquí pregunta, ¿la idea es clara? La afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica o a lo mejor, por ejemplo, no puede ser que cuando nosotros nos encontramos con información que no es verídica, pues te pueden decir, no, pues oye, fíjate que puedes tomarte como 20 tés o te recomiendo el té de la garrita del tigre. Y entonces, bueno, pues ya la gente se toma ese té y piensa que con eso pues va a mejorarse. Y por eso nos están haciendo estas preguntas que están aquí, ¿sí? Para ver si esa información que ustedes van a leer creen o consideran que tiene un fundamento científico, que no es algo que a lo mejor, ¿verdad? Por ahí está inventado. Entonces, por eso ustedes tienen que tachar, sombrear, como ustedes gusten, a estas respuestas de acuerdo a las creencias o a información, si es que tiene ese documento información científica, ¿no? Puede ser que en el documento nos encontremos con que, bueno, pues según estos doctores o según la medicina se dice que el cáncer, ok, ya podemos entonces hacer o encontrar, ¿verdad? Que la información que estamos leyendo, pues es válida. Entonces, este trabajo, si ustedes se fijan, está haciendo conexión con lo que está en el foro aprendiendo, está haciendo conexión con la parte de la ciencia que están revisando o que ya revisaron y está haciendo referencia a una cuestión social. Aunque nosotros digamos, bueno, es que es una enfermedad y la enfermedad tendría que ver con cuestiones de medicina o una disciplina como la medicina, pues finalmente acuérdense que las enfermedades también aportan o generan cuestiones en lo social. ¿Por qué? Porque pues si han escuchado también en las noticias, pues de repente hay mucha gente enferma de cáncer que no tiene para los medicamentos, que no le pueden hacer sus quimios. No sé, a lo mejor ustedes han conocido o han tenido, ¿verdad?, familia cercana que ha sufrido de esta enfermedad y es difícil, es muy dura y pues es algo que de alguna manera nuestro cuerpo desarrolla porque nuestras células, ¿verdad? Se empiezan a como alocar y se descomponen. Finalmente puede ser en cualquier parte de nuestro cuerpo y el cáncer, les digo, no es por algo que muchas veces se dice o se tiene la creencia de que el cáncer le da a la gente pues que se guarda rencores, enojos, molestias. Puede ser que sí haya una conexión, sí hay una explicación, ¿verdad?, de la gente que trabaja con las emociones, pero científicamente, ¿no? Los médicos, los químicos, toda la gente que se dedica a estudiar las enfermedades, pues tienen justificado por qué se genera el cáncer. Entonces, bueno, la idea es que ustedes, ¿verdad? En estas dos preguntas verifiquen que lo que ustedes leyeron sobre esa historia de Horacio sea cierta o no sea cierta, sea válida o no sea válida. Puede ser que no, ¿sí? Entonces, mucho ojo.
Lean muy bien la información como está presente y eso va a ser muy, muy importante. Entonces, perdón, son 3 preguntas, son 3 cuadritos que hay que llenar y bueno, finalmente, ya que ustedes llenaron estas estructuras, lo que tenemos que hacer es responder a las siguientes preguntas, ¿sí? Y nos piden que sean 3 y 5 líneas. Entonces, por favor, traten de respetar las indicaciones. Hay que leer muy bien. Aquí nos están pidiendo, ¿qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona que la padece o es porque lo heredó? Explica tu opinión. Y entonces, ojo, les voy a ir dando así como tips importantes que la otra vez nos compartía también Daniela, de cómo hacer respuestas para ser muy claros. Entonces, para poder responder, lo primero que yo tengo que checar es qué es lo que me están preguntando. Entonces, si me dicen aquí qué opinas, yo tendría que empezar mi respuesta anotando yo opino y luego retomo la otra parte de la pregunta, que el cáncer, sí, hasta aquí me voy a quedar. Lo que tengo que analizar es la siguiente parte. Aquí nos están diciendo, nos están preguntando si es algo provocado por el estilo de vida de la persona o porque lo heredó. Entonces, de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron, a los conocimientos que tienen, a lo que saben, a lo que les han platicado, pues ustedes van a decir, yo opino, ¿verdad?, que el cáncer es o se provoca por el estilo de vida que lleva una persona. Esa es mi opinión, esa es la opinión de Nuria. Ujú. Y en este caso, pues tendría yo que explicar por qué. Ah, bueno, pues porque yo leí en un artículo, vi una película o vi un documental, o porque, ¿verdad? Me lo platicaron mis amigos, o porque lo he escuchado de mi familia, es muy válido. Acuérdense que cuando nos piden nuestra opinión, no tenemos tal cual que estar justificando la información y decir, ah, pues lo encontré en este documento que decía esto y tendríamos que nombrar al autor. No es necesario. O sea, es lo que nosotros sabemos. Luego, en la pregunta siguiente dice, para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia o es únicamente lo que piensas? Si tienes alguna prueba, escríbela. Si se trata solo de lo que piensas, escribe qué necesitas para obtener una prueba de lo que dices. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, ah, pues sí, es que lo leí o lo vi en un artículo, pues puedo referir, ¿sí? Nuevamente, aquí vamos a revisar nuestras preguntas, ¿sí? Para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia? Entonces, tendrá que contestar, sí tengo una evidencia porque lo leí o lo revisé en tal lugar, ¿sí? En dado caso de que no tengamos ninguna prueba, entonces vamos a colocar, no tengo ninguna prueba y lo que necesitaría es verificar si eso que yo sé lo dice alguna persona, algún doctor, algo, ¿verdad? Que sea experto en el tema. Entonces, mucho ojo con lo que nosotros vamos a colocar como información. Y luego viene la 3, dice, escribe 2 formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presentan en la lectura. Y entonces aquí yo voy a decir, bueno, en la lectura, ¿verdad? La situación que vivió el personaje está relacionada con, ¿sí?, la experiencia de su familia, su vida, y bueno, pues a partir de ahí es que empiezan a ayudar a esta persona. Y 2 formas diferentes de ver el origen del cáncer, pues tendría que ser, ¿sí?, que no fue algo que le sucedió como a este personaje, ¿sí? Porque comía mal, porque se desvelaba. Aquí, en verdad, tendríamos que referir aquellas cosas que están relacionadas con la ciencia.
Entonces yo tendría que decir, bueno, pues una forma diferente de ver lo que se dice en el texto es analizar o revisar algún documento, algún material que refiera al cáncer. Ujú. Y si continuamos con el trabajo, dice, selecciona 2 de las siguientes ciencias sociales y realiza lo que se pide en los incisos. Entonces, nuevamente, lo que yo puedo hacer es sombrear. Aquí a lo mejor yo escojo la economía y acá yo escojo la ciencia política. Y entonces dice, ya que escogí estas dos, dice, investiga en internet lo que las dos ciencias sociales, de las dos ciencias sociales que seleccionaste, y elige por lo menos un texto de cada ciencia. Aquí viene la parte en donde posiblemente muchos de repente se atoren. ¿Qué tengo que poner aquí? Bueno, pues tengo que poner la ciencia, las dos ciencias que elegí, tengo que poner el título del texto, pruebas que presenta la ciencia para lo que dice sobre el cáncer y la referencia de los textos. Ojo, lo que están haciendo es, muchos, es solamente colocar la liga de internet de donde sacaron la información. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a pensar que voy a buscar, ¿verdad?, la información en internet, ¿sí? Y entonces voy a ir a Google. ¿Cómo le haría, verdad, para buscar información válida? ¿En qué lugar, verdad, yo tendría que buscar información que no sea, pues, cualquier cosa? Y sabemos que tenemos aquí Google para buscar información. Pero, por ejemplo, si yo pusiera aquí, ¿verdad? Vamos a decir, la sociología y el cáncer. ¿Qué es lo que va a suceder? Y lo que hacemos, pues muchísimos, ¿verdad? Es luego buscar información. Cuando tenemos suerte, pues vamos a encontrar que hay algunos materiales o documentos que sí son artículos o que sí son información válida. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta que la información es válida? Bueno, hay varios tips. Cuando nosotros, por ejemplo, encontramos información que dice Redalic, está en PDF, significa, ¿verdad?, que es una instancia que se dedica a guardar artículos científicos. Esta depositorio de documentos es muy famoso, pueden entrar y pueden buscar información de cualquier tema, bueno, de casi cualquier tema. También tenemos aquí, por ejemplo, esta liga que tiene que ver con la UNAM, y entonces aquí dice Ciencia UNAM. Pero fíjense que si yo entro a este espacio, vamos a ver si efectivamente es un artículo o es el sitio que tiene la UNAM para buscar información. Y además, que creen, está padrísimo, ¿sí? Yo les recomiendo que cuando ustedes puedan y estén haciendo sus trabajos, entren a la biblioteca de la UNAM, porque ahí van a encontrar muchísima información sobre muchos temas. Mire, aquí está ambiente y naturaleza, salud, ciencias de la tierra, matemáticas, materia energética, tecnología. Hay de muchos temas y está padrísima la información. Y vean, aquí hay precisamente algo que habla sobre el cáncer y dice mitos e ideas alrededor del cáncer. Entonces, vean qué padre, vean cómo está la información. Ya aquí, ¿verdad? Yo estoy súper segura, pues que nadie, ¿verdad?, está inventando la información, sino fue escrita por un autor, ¿verdad?, algún especialista que habla sobre el cáncer. Pero bueno, vamos a suponer aquí, por ejemplo, ¿cómo voy a sacar la información del autor? O sea, ¿cómo la voy a poner en el cuadrito? ¿O qué es lo que voy a poner de referencia? Bueno,
Pues aquí, por ejemplo, está el título. Se llama Mitos e ideas alrededor del cáncer. Luego me dice, ¿verdad?, que es importante que yo ponga el autor. Y aquí está la información. Dice, por Paula Buzo Zarzosa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer para escribir la bibliografía completa? Bueno, mucho ojo, chicos. Aquí apenas estamos viendo como los datos que debe de llevar una bibliografía. El título, el autor, de dónde sacamos la información, pues ya sabemos, la sacamos de la UNAM, ¿sí? Y aquí también está la fecha. Ahí la podemos encontrar. Entonces, bueno, pues ya tenemos los datos necesarios para poder escribir la bibliografía. Voy a darles un ejemplo de cómo colocar la bibliografía, cómo es que sí la debo de colocar para que no tenga errores. Esto siempre va a ir en todos sus trabajos. Déjenme nada más que responda mi internet porque les digo, está súper lentísimo, el pobre, y que me abra la página, ¿verdad? Para que yo les enseñe qué es lo que debo de poner. Entonces, ahí va. Internet un poco lento. Entonces, bueno, les decía, déjenme aquí, que no quiere, aquí está, nuevo. Bueno, déjenme que aparezca. Vamos a poner, esta cosa ya se quedó aquí. No sé por qué me aparece. Vamos a crear una página en blanco. ¿Sí? Y les voy a platicar cómo es que se debe de poner la información o la bibliografía, porque a veces, pues ahí es donde a veces tenemos algunas dificultades. ¿Sí? Entonces, espero si estén mirando esta hojita en blanco. Sí, ya vi que si la están mirando. Déjenme quito esta para poderles explicar cómo se debe de colocar la bibliografía. Bueno, lo primero que tengo que hacer cuando me dicen en el trabajo, coloque las referencias o coloque la bibliografía, y después ponerle una coma, después, ¿verdad?, poner el nombre. Entonces vamos a copiar aquí la información que estamos viendo en la pantalla. Y entonces empiezo por el apellido paterno de la persona. Y entonces si se llama Paula Buzo Zarzosa, ¿verdad? Su primer apellido, que es Buzo, es el paterno. Entonces voy a poner Buzo. Déjenme hacer un poquito más grande mi hojita. Ahí está. Buzo Zarzosa, coma, Paula. Punto. ¿Cómo se llama el texto? Bueno, pues vamos a subir y vamos a ver cómo se llama el texto, que ahorita ya se me olvidó. Mitos e ideas alrededor del cáncer. Y entonces vamos a poner mitos. Les digo que mi compu está muy lenta, la pobre, internet. Mitos e ideas alrededor del cáncer. Vuelvo a poner punto. Tengo que poner el lugar de la publicación. Entonces es la UNAM. Punto. Y ahora, ¿verdad? Tengo que poner la fecha en la que se hizo ese documento. ¿En dónde lo voy a encontrar? Pues aquí está la información. Entonces, voy a poner 18, voy a poner una diagonal del 10 del 2011. Y entonces, ¿sí? Voy a poner en, y ya que puse en, ahora sí puedo copiar la liga de donde yo saqué la información. La copio y entonces
ya quedó lista toda mi bibliografía. Regularmente lo que nosotros hacemos solamente es pegar la liga, pero necesitamos que toda la información esté presente. Me voy a regresar al documento, ¿sí? De donde estábamos trabajando. No sé si hay alguna aquí duda, Dani, Valeria, de cómo, ¿verdad? Poner aquí. En su trabajo dice, título del texto, bueno, pues lo copio. Después, pruebas que presenta la ciencia. Entonces, puedo poner, ¿verdad? Algún parrafito del texto que yo haya leído y aquí voy a colocar la bibliografía como les acabo de enseñar. No se vale poner, ¿verdad? Solamente la liga. Y luego dice, realiza un resumen con la extensión de 2 y 3 párrafos, o sea, más o menos serían 10 renglones en total de cada uno de los textos que revisaste. Y además, pues incluir, ¿no? La importancia que tiene para las personas la información que nos brindan. Entonces, una vez que hayan terminado ustedes sus 2 resúmenes, tienen que colocar, bueno, pues esta información considero que es muy importante por esto y por esto y por esto otro. No sé si hasta aquí tengan alguna duda respecto a qué hay que hacer en este trabajo. Si quieran comentarla, Dani, Vale, alguna duda que tengan de lo que hay que entregar para este trabajo. ¿Todo bien, chicas? Todo bien. Ok, bueno, fíjense que voy a enseñarles más lugares de donde sacar la información, porque a veces, bueno, pues sí, la maestra, ¿verdad? Me puede decir que la puedo sacar de aquí de la UNAM, sí, tenemos la opción de buscarla en la UNAM y con eso, bueno, ya sé que la información es muy válida, pero me tengo que fijar muy bien en la información que está arriba que dice o que está en las ligas, ¿verdad? Que yo voy a estar buscando. Entonces aquí yo ya voy a saber que la información está bien, pero si ustedes se fijan como tal, no viene este cuadrito que dice PDF. Eso significa que no puedo bajar la información, sino lo tengo que leer en la página que tiene la UNAM, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, este sí es un PDF, lo puedo guardar como un archivo, pero aquí, pues no sé esa información de donde sea. Este también dice el mundo, aquí también no tengo idea de dónde sea la información, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros debemos de ser muy cuidadosos en lo que consultamos y en lo que revisamos. Entonces, ojo, esos son tips importantes para que ustedes sepan de dónde están sacando la información. Ahora bien, les voy a presentar ese lugar que les digo, que se llama, hay varios sitios. Uno se llama Redalic, y es un sitio donde ustedes pueden buscar artículos científicos. Y si ustedes ingresan a este sitio que se llama Redalic, vean lo que dice, se llama la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Y entonces aquí dice, es una biblioteca digital y nosotros podemos bajar información de esa biblioteca digital y la podemos consultar. Igual, si nosotros entramos, ¿verdad?, a otro lugar también que tiene consultas gratis, es Cielo, ¿sí? También es una biblioteca digital y podemos también entrar a buscar información que sea válida. ¿Por qué es válida esa información? Bueno, pues porque todos los artículos que se publican en este espacio tienen autorización o tienen forma, ¿verdad?, de revisarse. Y aquí dice revistas, artículos, informes. Entonces aquí tienen otra biblioteca
que ustedes pueden consultar. Se llama entonces Cielo Redalic y vamos a regresarnos y vamos a poner también otra biblioteca, como les decía. Lo que entramos a ver hace rato fue la página de la UNAM, pero si entramos a la biblioteca de la UNAM, entonces también ahí voy a encontrar muchísima información de lo que ustedes quieran, muchachos. Entonces no tengo que andar buscando solamente, ¿verdad?, en Google información. Aquí dice biblioteca digital, biblioteca central y vean toda la información a la que ustedes pueden tener acceso. Entonces, por ejemplo, si mi tema, ¿verdad?, es de ciencias naturales, si es de ciencias sociales, si es de humanidades, si necesito saber sobre bases de datos, libros electrónicos, ustedes ingresan o pueden poner aquí una palabra clave. Podemos poner esta parte de cáncer, ¿verdad? Aquí dice palabra clave, título, a lo mejor solo sabemos el autor o queremos saber sobre un tema, lo podemos poner así. Y podemos poner cáncer y la economía. Y entonces, pues vamos a poner buscar y vamos a ver qué información nos arroja. Entonces, el ejercicio que tiene este último trabajo, pues es que ustedes, ¿verdad?, busquen en las bibliotecas información que tenga que ver con el cáncer. Y aquí me sale un formulario. Y entonces, ¿verdad?, tendríamos que ser más específicos para buscar acerca de los temas. Aquí yo nada más puse la información así, pero, ¿verdad?, podemos buscar por autor, por título, etcétera. Entonces, si se fijan, bueno, pues hay muchas formas de que ustedes hagan una búsqueda en internet que sea válida y que no haya ningún problema. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que ustedes quieran mencionar al respecto de lo que hasta ahorita llevamos visto. ¿Dudas, Dani, Valeria? ¿Algún comentario? Ninguno. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues entonces nuevamente me regreso por acá y voy a esta parte, ¿verdad? Que estábamos platicando. Entonces, bueno, recordemos, ya nada más para ir cerrando y concluyendo, que en esta semana, pues ustedes revisaron dos temas importantes. Una que tiene que ver con la ley de la reforma agraria y otra que tiene que ver con el conocimiento científico y hablamos del tema acerca del cáncer y veíamos que, bueno, pues la relación con las disciplinas que estamos conociendo, pues una es con la historia y la otra, ¿verdad?, tiene que ver con las cuestiones médicas o los temas que están relacionados con esa parte. Entonces, bueno, como conclusión a todo esto, los dos trabajos de esta semana, si ustedes se fijan, pues tiene que ver con identificar la diferencia entre el sentido común, o sea, eso que yo creo, eso que yo imagino, lo que me han contado, y el conocimiento científico. Son dos cosas diferentes. Obviamente, pues no a todas las personas les gusta, ¿verdad? Esta parte del conocimiento científico, porque lo desconocen a lo mejor, ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues estamos analizando textos que nos permiten entender estas cosas. Y también nos ayudan a reconocer diferentes formas en las que la ciencia puede abordar un mismo tema. Lo mismo la economía, la sociología, la política, la medicina puede hablar del mismo tema, en este caso del cáncer, pero nos van a dar información diferente. ¿Por qué? Pues porque va a ser específicamente de esa disciplina. Entonces, todos los temas que nosotros conocemos
pueden ser revisados por muchas ciencias. Dependerá de lo que yo quiera saber de ese tema. Si quiero saber a lo mejor cuánto cuesta, ¿verdad? La enfermedad del cáncer, pues me puedo ir a buscar información en la parte de la economía. O si quiero saber, ¿verdad? La historia del cáncer, pues me tengo que ir a revisar documentos que hablen sobre la historia del cáncer. Entonces, esos son los puntos más importantes que ustedes deben de considerar. Vale, no sé si me puedas compartir en el chat o puedes abrir tu micrófono y me digas qué de esta semana fue así como que lo que se te hizo más difícil y que lo que no alcanzaste a identificar o a ver. ¿Nos quieres compartir? Y mientras Dani también, no sé si guste, ¿verdad? Ir comentando esta parte. A ver si tú tienes oportunidad, ¿vale? De escribirnos. Mientras, Dani, ¿alguna cosa que se te haya hecho difícil o que se te haya hecho muy fácil? Igual vale. Mm, Pues por ahorita no se me ha hecho difícil la tarea, se ve, bueno, difícil es cuando ya la haces, ¿no? Pero ya cuando le entiendes un poquito, pues sí, Ya está ya la más entiendes. fácil, ¿no? Ujú. Oh, perfecto. Muchas gracias, Dani. Nada. Gracias, Vale, por respondernos y compartirnos aquí en el chat. A ver, Vale, cuéntanos, ¿a ti qué se te ha hecho difícil de la entrega de tus trabajos de esta semana? ¿O hay algo que no entiendas, que no haya quedado claro? Cuéntanos. Ya nos quedan 2 minutitos para que la sesión se cierre. Entonces, vamos a tratar de apurarnos. Dice, en lo personal no se me ha hecho difícil, al contrario, creo que todo está muy entendible. Perfecto. Pues muy bien. Chicas, pues nuestra sesión, si ustedes se fijan, creo que no fue tan pesada. Espero yo que no haya sido tan pesada. Cualquier cosa, nuevamente, les reitero, si hay algo que quieran mejorar de sus trabajos y que a lo mejor ya lo entregaron, lo pueden hacer, pueden volver a subir el trabajo, revisarlo con todos estos tips y cosas que les compartimos. Y bueno, pues no olviden que es importante la presentación del trabajo. Por ahí también quería comentarles que en Word, ¿verdad? Así como aquí en PowerPoint, hay una función que dice, ¿sí? En la pestañita de inicio que dice justificar. Si yo le pongo justificar, sombreo la información y le pongo justificar, la información se va a alinear. No sé si han visto que en los libros o en las revistas, ¿verdad? No aparece la información así o no aparece la información en medio. ¿Por qué? ¿Para qué se hace esto? Bueno, pues se hace porque nosotros leemos de izquierda a derecha y vamos haciendo como este ejercicio. Cuando dejamos la información centrada, nos cuesta mucho trabajo y los ojitos nos duelen y nos cuesta mucho trabajo leer la información. Y esa es la razón por que aparece, ¿verdad? La información así. En sus documentos, siempre cuando terminen, sombreenlos, ¿verdad? Y pongan la función de justificar para que